Bien, doy gracias al Señor y mis saludos a todos los que estamos ya conectados en esta programación a través de estas redes. Gracias al Señor. Ha transcurrido una semana más y ya estamos en el 10º mes del año. Dentro de poco estaremos ya despidiendo el año 2020, que no quisiéramos recordar ni volver a repetir. Se auguraba un año de prosperidad, se auguraba un año de avance, de realización, pero no contábamos con esta tremenda manifestación de esta pandemia que nos tiene encerrados, encasillados, quitando toda nuestra libertad, y muchas personas que ya no están, pasaron a la eternidad. El peligro no termina, hay noticias de un rebrote, todo pueden decir, pero yo creo que ya es momento en que la gente comience a pensar no en el poder del hombre, ni en lo fatídico que puede ser las noticias y el avance de esta enfermedad, sino que la iglesia comience a clamar como debe ser el poder y la gracia de Dios. Dios nos acompañe en todos los días de nuestra vida. Jesús dijo que en el mundo tendremos muchas aflicciones. Y Dios le dijo a Adán y Eva, no comáis del fruto del árbol prohibido, porque si coméis de él, entonces moriréis. Esa palabra muerte no era una palabra que se sabía interpretar ni comprender en el huerto del Edén, porque todo era vida, felicidad, contentamiento, realización, gozo, porque la presencia de Dios era real. Si el hombre no tenía que emplear la religión ni forzar su fe para creer en el axioma divino, Dios era real y no había necesidad de ensayar el pensamiento y forzarlo para tener una idea de él. Bien, hoy en día damos gracias al Señor. La iglesia tiene que levantarse. Yo ayer estuve en un ayuno pastoral, pude compartir dos temas. El tema primero, el pastor y su familia, la importancia de cuidar la familia en la pastoral, y el segundo tema, tuve que hablar sobre la comunión de la iglesia, cómo debe la iglesia esforzarse para estar unida, integrada, para poder de esa manera cumplir la misión que Dios nos ha dado. Bien, entonces ya tenemos aquí este tema. Voy a hablar en Marcos 2 del 13 al 15. El tema es llamamiento de Leví. Estoy tratando de hablar sobre los milagros del Señor y estaba diciendo que en 4 áreas se movió el Señor haciendo milagros, y el área de la liberación contra los demonios, de la sanidad contra las enfermedades, de la naturaleza, la modificación y el dominio sobre las leyes naturales. Y el cuarto, el Señor tuvo poder sobre la muerte, la resurrección. Pero también el poder del Señor radica, y este es el milagro más patente, este es el milagro que podemos verlo en todo lugar, el modelo del cambio, de la transformación, el modelo de la conversión. Gloria al Señor. Yo tengo aquí un milagro, un ejemplo de lo que el Señor puede hacer con la vida de cualquier persona, con la vida de cualquier ser. Si el Señor nos llama, entonces seremos beneficiados con el privilegio de ser personas transformadas por Cristo. Bien, Marcos 2, 13 al 15 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar,
vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Qué conmoción, pero también qué satisfacción y qué tranquilidad, qué sosiego encontraba la gente estar cerca a un personaje tan grande como lo fue Jesús. En algún momento han habido personas que me han dicho qué maravilloso habría sido estar en el tiempo que Jesús estaba en la tierra. Claro, nosotros estamos a 21 siglos de él ahora, pero no habría sido tan maravilloso si hubiéramos estado en el primer siglo junto a él. Y lo digo no tal vez porque tenga dudas de que él no sea un personaje extraordinario, sino que la gente teniéndolo tan cerca y viendo su humanidad tan palpable, viendo su humanidad tan real, tan concreta, no atinaban a entender, a creer en lo que él decía de él mismo. Así que yo creo que si nos hubiera tocado vivir en el siglo I, habríamos actuado de una forma tan contraria y absurda como lo hicieron los judíos del primer siglo. No habría despertado en nosotros mayor emociones que curiosidad en algunos, contrariedad en otros y tal vez conveniencia en los que lo necesitaban. Pero yo siempre he dicho a las personas cuando se han referido a eso, yo no me siento ni postergado ni no bendecido de no haber estado ahí. Porque después de 21 siglos o 20 siglos, cuando yo me convertí, puedo decir que el mismo Cristo de ayer es el de hoy y el de mañana. Y que no necesitamos seguirle físicamente porque nuestra realización está en la fuerza, en la base y en la expresión espiritual. Así que al Cristo espiritual de ayer lo tenemos hoy y lo tendremos mañana. Él no ha dejado de ser más poderoso, más misericordioso, más cumplidor de sus promesas. Él sigue siendo el mismo Señor. Gracias a Dios. Entonces, llamamiento de Leví. Todas las personas que estamos escuchando esta palabra, de una u otra manera hemos sido llamados por el Señor. Hay tres clases de llamamiento. El primer llamamiento es a la salvación. El segundo llamamiento es a una vida consagrada. Y el tercer llamamiento es el llamamiento a una vida de servicio, a un ministerio, en otras palabras. La mayoría de personas estamos imbuidas en el servicio, aunque no tengamos un ministerio definido dentro de los 5 ministerios puntuales, pero estamos desarrollando un ministerio dentro de la iglesia. Así que la misma experiencia de los hermanos del siglo I se está cumpliendo con los hermanos del siglo XXI. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que mientras enseñaba cerca del mar de Galilea, estaba en la ciudad de Capernaum, ciudad marítima, ¿no? Y mientras estaba cerca del mar de Galilea, el Señor vio a Leví que lo llamó a seguirlo, a seguirlo. El Señor lo vio sentado en el banco de los tributos públicos y lo llamó. Leví, como Pedro,
cambió su nombre posteriormente a Mateo. Pedro tenía otro nombre, Simón, y luego le llamaron Pedro. Así que en la Biblia hay muchos nombres que han sido cambiados y han sido cambiados precisamente para que puedan cumplir funcionalmente los propósitos en el ministerio y en la misión que Dios los ha encomendado. Así que de Leví el nombre fue cambiado posteriormente a Mateo. Nosotros ya mayormente no lo identificamos como Leví, sino como Mateo. Mateo significa regalo de Dios. Eso es lo que sintió, eso es lo que mostró este personaje, el regalo que Dios le había dado, el regalo más grande que trasciende no solamente por los pocos años que vamos a estar en la tierra, sino trasciende a la eternidad. Porque si nosotros somos conscientes y sabemos contar verdaderamente los años de la vida, vamos a entender que los años del hombre, de la mujer en la tierra son cortos, que la vida es como una neblina, que es pasajera, que la vida del hombre es como la flor de la hierba, que en la mañana sale, al mediodía es cortada y en la tarde ya es quemada, pero que la mayoría de los años que lo vamos a pasar no va a ser en esta dimensión humana, terrenal, no va a ser en el hoy del hombre, sino en el mañana, en el mundo espiritual de Dios. Así que es trascendente pensar esto. Y las cosas del Señor no solamente se desplazan, no solamente funcionan en el lapsus de tiempo corto de una edad cronológica, sino que nos lleva para una vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, yo me imagino que el cambio de nombre que recibió Leví a Mateo, regalo de Dios, estaba demostrando el cambio que el Señor había producido en su vida. En su vida. ¿Hubo cambio? Claro que sí. De todas maneras, si usted recibe el llamamiento de Dios, sea para la salvación, que es el primer y más grande llamamiento que lo conecta con Dios, o sea, el llamamiento hacia un ministerio o el llamamiento a un servicio general, cualquiera de los llamamientos a los que usted es llamado, es un llamamiento muy especial que va a producir un cambio de vida. De todas maneras, va a producir un cambio de vida. Esta es la prueba más factible de que verdaderamente usted se encontró con el Cristo de la gloria. Así que, ¿quién era Leví? En el estudio del Nuevo Testamento, de una forma devocional solamente, sin ir adentrándonos en una investigación acuciosa, sin hacer una inducción en la historia de en la época en que vivió Mateo, encontramos en la palabra del Señor. Dice la Biblia así rotundamente, él era un publicano. Cuando yo me convertí y escuchaba la palabra publicano, yo tenía la idea de que un publicano era el que publica algo. Era mi forma de pensar ingenuamente, ¿no? Sin embargo, en el contexto bíblico en el que se escribió y existieron estos hombres, los publicanos eran cobradores de impuestos. Cobradores de impuestos. Eran agentes del tetrarca Herodes Antipa, el vasallo de Roma. Herodes era un idumeo que recibió el gobierno junto con sus dos hermanos, Felipe y Arquelao, de Herodes el Grande.
y ellos eran reyesíos en lugares muy cortos, pero ejercían una autoridad y vivían en un palacio, y ellos cobraban un impuesto para Roma. Ese era el acuerdo, que ellos teniendo relación y siendo del pueblo judío de una u otra manera, ellos cobraban el impuesto al pueblo judío para dárselo a Roma. En otras palabras, eran agentes de Roma cobrando el tributo de la ignominia y la vergüenza de una esclavitud impuesta. Por supuesto, los publicanos eran personas muy despreciadas y eran considerados como traidores. ¿Por qué eran despreciados? Porque lejos de congraciarse con la condición de ignominia de su propio pueblo, ellos eran los que agitaban, los que procuraban, los que oprimían, cobrando el tributo exageradamente. ¿Por qué? Porque el publicano recibía el trabajo, recibía el nombramiento, y ellos eran encargados de entregar una suma como empleados. Y ellos tenían libertad para aplicar intereses elevados o para hacer modificaciones al impuesto que cobraban. Así que ese era su negocio. Y ellos no estaban llenos de amor patriótico. Ellos no estaban llenos de compasión humana. Ellos aplicaban, dado su cargo, dado su autoridad, aplicaban, como hoy en día lo hacen los bancos, que ellos pagan un interés simple, sin el valor de el tiempo, y cobran un interés compuesto aplicando el valor tiempo. Y todos sabemos que el dinero navega en este factor tiempo, y es el tiempo el que le da verdaderamente la condición de rearcirse al dinero por la devaluación en el tiempo. Así que estos señores aplicaban, como los bancos, lo que querían. Y la gente los odiaba, porque una vez que ellos ponían la tasa, una vez que ponían la cantidad, nadie lo modificaba. Eran absolutos estos señores en aplicar estas cantidades de impuestos. Así que por eso eran odiados y eran considerados traidores, porque en el fondo eran traidores. Ellos eran judíos, pero trabajaban para los romanos y cobraban el impuesto a los judíos para dárselo a los romanos. Y no lo hacían con misericordia, sino eran agiotistas, gente interesada en hacer dinero. A nosotros nos suena muy normal esto. A nosotros nos suena muy familiar esto, porque estamos rodeados de un gobierno, y no estoy pensando en ningún hombre con nombre. Estoy pensando simplemente en la corrupción que existe en torno a cualquier gobierno, sea nacional, sea regional, sea distrital, sea de pueblo, de ciudad. Lo sabemos. Entonces, estos eran los señores llamados publicanos. Eran odiados por los líderes religiosos, y todo el pueblo judío en muchos casos lo consideraban fuera del alcance del arrepentimiento. Saben que los publicanos estaban metidos en la lista de los pobres. ¿Qué tiene que ver? Ellos eran ricos, pero un pobre para un judío no era un hombre carente de dinero, era un hombre marginado, carente de la oportunidad del arrepentimiento. Habían pobres, pero que no eran pobres de dinero, sino de oportunidades para el arrepentimiento. El judío decía: este es tan pobre que aunque se arrepiente no lo va a alcanzar. Ahí estaban los ladrones, ahí estaban los sediciosos, ahí estaban las rameras,
Ahí estaban la gente del pueblo común y corriente y estaban los publicanos. Así que los judíos decían, no, estos señores nunca se arrepentirán. Aunque desearían hacerlo, no lo van a lograr. Sencillamente porque Dios les ha negado la oportunidad. Qué terrible situación. La gente no entiende que sin arrepentimiento usted no puede entrar en el reino de los cielos. Sin arrepentimiento usted no puede conseguir el perdón. Sin el arrepentimiento usted no puede cualificar de ser una simple persona pecadora para convertirse en una persona rescatada, redimida. Hay gente que no lo entiende y ni le interesa. La palabra arrepentimiento le suena como una persona que está reconociendo que ha hecho mal, avergonzada totalmente. Pero en el contexto bíblico no es así. Por eso es que Juan el Bautista comenzó hablando sobre el arrepentimiento y Jesús recalcó sobre el arrepentimiento, y el primer mensaje de Hechos 2 habló Pedro sobre el arrepentimiento, y nosotros no dejaremos de hablar sobre el arrepentimiento, porque si una persona no se arrepintió, no puede alcanzar la gracia de Dios. Se ha creado el bautismo de arrepentimiento. Bueno, cuando la persona es consecuente en un estado de adulto. Pero pensar en un niño de 1 mes, de 2 meses que lo bautizan, ¿qué conciencia va a tener de haber hecho mal? Entonces, es una broma que un bautismo sin arrepentimiento nos haga cristianos. No puede ser. Los judíos decían, no, si tú eres publicano, nunca te arrepentirás. Morirás sin arrepentimiento. Yo conozco millones de publicanos espirituales que nunca se arrepentirán. Han perdido la gracia de Dios, y no porque haya un designio determinista sobre ellos, a lo calvinista, no. Simplemente porque esta gente se ha alejado tanto de Dios y ha blasfemado tanto del Espíritu que no hay forma de que el Espíritu pueda convencerlos para llevarlos al arrepentimiento. Gracias a Dios por los que ya se arrepintieron. Gracias a Dios, aunque nos cueste lágrimas y haya un sentimiento de dolor, esto no produce enfermedad, no produce retraso ni perturbación mental. Por el contrario, estas lágrimas producen contentamiento, satisfacción y sobre todo cosa, realización. Obediencia inmediata de este hombre. ¿Cuántos llamaron y fueron llamados por Jesús y no obedecieron? Y eran personas que cualificaban mejor. Por ejemplo, el hombre rico. ¿Sabe los mandamientos? Sí, desde mi niñez. Lo sé, lo conozco, lo practico. Es un hombre religioso, un hombre con condiciones. Pero cuando Jesús le dio el llamamiento, se entristeció. ¿Cuántas personas escuchan el evangelio? Les entra por un oído y les sale por los dos, y no les queda en el cerebro, no hay una capacidad de comprensión ni de valoración. Y medios idos analizan y dicen, bueno, eso no es para mí, eso no me interesa, yo no soy, yo no tengo, yo no he hecho. ¿Qué estamos sintiendo ahí? ¿Cuánta gente ha oído el llamamiento de Dios y sin embargo no ha obedecido? Gracias a Dios por los que ya estamos obedeciendo el llamamiento de Dios, ¿no? Entonces, la obediencia fue inmediata. Al pasar, dice, vio al hijo de Alfeo, lo vio sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él levantándose inmediatamente, sin ningún trámite, sin ninguna murmuración, sin ninguna queja, ni alguna súplica, espérame, como aquel hombre que le dijo, Señor,
yo te voy a seguir, pero deja que primero entierre a mi padre. O el otro que le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero primero me voy a despedir de los míos. No puedo seguirte así nomás porque tú me llames. No, no. Hay mucha gente en el altar, en el lugar de la conversión. Cuando me ha acercado a alguna persona, porque mientras todos oran, algunas personas están ahí indiferentes, sin cerrar los ojos, sin tener una iniciativa de orar o de comunicarse con Dios. Y cuando le he preguntado, ¿usted desea convertirse? Sí, pero no puedo. ¿Por qué? Primero tengo que consultar con mi marido. Si todas las adúlteras dijeran eso, Dios mío, se acabaría la infidelidad. Me están enamorando, me están silbando, me están fastidiando, pero yo primero voy a consultar con mi marido. Sería bueno, sería maravilloso. Es lo que dice Dios, ustedes me temen, pero no para hacer el bien, sino me temen porque están haciendo el mal. Hermano, qué tremendo, Al instante, dice, de escuchar el llamado, el Señor le di. Este publicano, odiado, marginado, postergado, vilipendiado, que nadie habría dado algo por él, se levantó y le siguió. Gloria al Señor. Qué lindo, ¿no? Es lo que dijo Jesús. La ramera, los borrachos, los ladrones irán delante de ustedes al reino de los cielos. Se lo dijo a los judíos. A los judíos le dijeron, ¿qué pasa? Dice que las rameras irán primero que nosotros. ¿Y qué nos considera? Pues se considera judío. Un recalcitrante negativo. Pero este hombre se puso de pie y lo siguió. Seguir a Jesús, ¿qué implicaba? ¿Qué implica seguir a Jesús hoy en día? No es solamente seguir a una religión, agarrar un libro y comenzar con otro a cantar un poquito. Eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús significaba renuncia. Las personas que siguen a Jesús tienen que hacer una renuncia. Eso es lo que le dijo el Señor al joven rico. Deja todo y sígueme. Eso es lo que hicieron Pedro. Eso es lo que hicieron Andrés, su hermano. Juan, Jacob, ahora lo está haciendo Leví, lo hizo Felipe, lo hizo Natanael y todos los que hemos sido llamados en una renuncia. Hay gente que renuncia al vicio, a la maldad, a la podredumbre del pecado. Algunos renuncian, hermano, a una infidelidad. La gente tiene que renunciar porque no puede seguir al Señor con todas sus situaciones adversas y negativas. Usted no puede entrar al reino de Dios con todo lo que le rodea malo. Usted tiene que entrar solo. Porque es un camino demasiado angosto y toda la podredumbre del pecado no debe entrar en el camino del Señor. Así que tiene que renunciar. Y por supuesto, a algunas personas les suena a sacrificio. Decía una chica que convertí, ay pastor, todo puedo dejar, pero que me digan que no voy a bailar. Es como que me quitaran mi vida. Y en un culto comenzó la gente a danzar y la gordita así que se caracoleaba. Pastor, aquí también bailan. Diga, bueno, llámale baile. Hay gente que, no, ¿cómo voy? Yo no puedo vivir sin mi cigarrito, yo no puedo vivir sin mi copita, yo no puedo vivir así. Bueno, algunos lo llaman sacrificio. El Señor en Lucas 14:33 dice así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este versículo no debe ser mal interpretado, no. Usted tiene una casa, no tiene que renunciar a su casa. Usted tiene una familia, no tiene que renunciar a su familia. Usted tiene un carro, no tiene que renunciar a su carro. Usted tiene un sueldo, no tiene que renunciar a su sueldo.
Usted tiene una profesión, no tiene que renunciar a su profesión. Un trabajo, no tiene que renunciar a su trabajo. El Señor no nos llama a renunciar a eso. El Señor lo que nos llama a renunciar a todo lo que afecta a nuestra fe. Se convirtió aquí en el barrio de Atusparias una chica en una de mis campañas. Y la chica está muy interesada en las cosas de Dios, así que estando con el pastor que me, valga la redundancia, me pastoreaba, conversó con ella después de la conversión y le dijo, hermanita, ¿y usted en qué trabaja? Ah, le dijo, yo trabajo en el circo. Efectivamente, ahí afuera había una carpa de circo, de un circo chico, pobre, ¿no? Yo trabajo en el circo, le dije. Ah, sí, ¿y qué hace usted? Yo casi nada, dice, mi trabajo no es malo, es bueno en el circo. Yo solamente doy unas vueltitas así, salgo, la gente me aplaude, entro y ese es todo mi trabajo por la noche. Ah, dijo, está bien. Don Gerardo me dice, mira, dice que trabaja en el circo dando vueltitas. Sí, le digo, pero no le ha dicho cómo da las vueltitas. Era la rumbera que en bikini daba vueltitas. Pero don Gerardo, que nunca había entrado a un circo, no sabía que hacía una rumbera que daba vueltita. Entonces, la gente tiene que renunciar a algo, pero no a algo bueno, sino a lo malo. Algunas personas tal vez nos parezca sacrificio en el momento de hacerlo, pero a la vista, comparando los pocos años que usted se va a privar de eso, y los muchos años de beneficio que le traerá esto, entonces vale la pena la inversión de nuestra vida en el autor y consumador de la salvación. Dios espera cuando Él hace el llamamiento, escuche. Dios espera de nosotros una obediencia incondicional. Usted no puede ponerle condiciones a Dios. En el nombre del Señor, no haga eso. Póngale condiciones a su esposo, a su novio, a su compañero de trabajo, a su socio. Póngale condiciones. Está en su prerrogativa hacerlo. Pero usted no puede ponerle condiciones a Dios. A Dios se le tiene que dar una respuesta de obediencia incondicional. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. En Juan 2:5 dice, primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sean perfectos. Las palabras, nos gusta la palabrería. Esto es la palabra de Dios. Si usted siente como alguien dijo, el predicador es bien fácil, pero usted hace el predicador. Le digo, sí. Ah, me dijo, yo creía que era difícil. No, le digo, si hubiera sido difícil, yo no me metía de evangelista. Es lo más fácil. Me acompañó 2 semanas y para su buena suerte llegamos a un ayunando una semana. Me dice, pastor, ¿y usted va a ayunar? Le digo, sí. Sentarte a la meta y estar haciendo este ejercicio. Es fácil. Terminó la campaña 2 semanas, se vino ahí estando en Trujillo, se desapareció. Lo encontré después de tiempo. ¿Qué fue? No, pastor, perdóneme, no es conmigo. Una semana entera me estaba muriendo de hambre, aunque por lo bajo comía. Bueno, es fácil. Pero esto no es cuestión de palabras, esto es cuestión de experiencia. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es palabra ni palabrería. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Bueno, gracias al Señor.
voy terminando ya. La celebración gozosa de este hombre estaba feliz. Feliz estaba el hombre. Una vez se convirtió en una mujer. Estaba triste la pobre mujer. Le digo, disculpe, ¿usted es convertida? Me miró serio y me dijo, sí, pues ya me fregaron, ¿qué quiere que haga? ¿Ah? Se sintió fregada, pobre chico. No. Mire lo que dice el versículo 15 que hemos leído. Aconteció que estando Jesús a la mesa de la casa de Mateo, de Leví, muchos publicanos, sus amigos, sus compañeros de trabajo y pecadores en el mundo donde él vivía, estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Los publicanos que no eran nada buenos y los pecadores que eran tan malos como los publicanos estaban en la misma mesa con Jesús y con los discípulos. Por eso decía que tenemos, él no, y Jesús dijo, bueno, es que verse ni para perderlos más, estaba para salvarlos. Porque había muchos que le habían seguido. Entonces la gente, dice la palabra de Dios, comenzaron a regordo, lo mataron, comieron. Cuando el pastor encuentra a la oveja perdida, la trae, hace fiesta, se llena de gozo. Cuando el pródigo regresa, el padre hace fiesta. Cuando la mujer encuentra la moneda, se llena de gozo, llama a sus amigas y hace fiesta. Y la palabra del Señor dice que cuando una persona se arrepiente y reconoce a Cristo como su Salvador y Señor y cambia de vida, los ángeles en el cielo hacen fiesta. Porque es motivo de alegría, como cuando nace un niño. La gente hace fiesta y cada año lo celebra. Hoy día la tónica ha cambiado. En mi época nadie celebraba nada. O por lo menos las efemérides nacionales las celebrábamos. Yo recuerdo, pero cumpleaños, no sé. De repente si no recuerdo. Pero hoy día celebramos cada mes del nacido y no está mal. ¿Ah? Cada año, y no está mal, la gente se tira a la casa por la ventana, los patos pagan el pato, los coches pagan el pato, las aves, todo, aunque no sean patos, pagan el pato. ¿Por qué? Porque están celebrando la vida. ¿Qué celebra, hermano? ¿De qué nos llena de gozo cuando una persona se salva? Porque ha entrado en vida eterna. Nos da gozo a nosotros en la tierra, pero los ángeles están happy, felices, alegres, contentos. Ellos no conocen el mundo del pecado, pero al vernos sufrir tanto y luego el cambio y la transformación, ellos se sienten felices. Qué lindo. En el cielo hay fiesta porque usted ya no está en el mundo, está en el camino del Señor. Así que probablemente la ocasión servía para despedirse de sus asociados antiguos, porque nunca más se le vio a Mateo fuera del círculo de los salvados. Y a la vez le sirvió esta oportunidad para presentar a sus amigos a Jesús, quien ahora era su maestro y su Señor. Era la forma que Mateo tenía para testificar sobre su nueva posición y su relación con Jesús. Beneficio de haber aceptado el llamamiento. ¿Y yo qué gano? He dejado todo. ¿Qué cosa ha dejado? Su trabajo no lo deje. Su dinero ahorrado, ¿por qué lo va a dejar perder? No. Su esposo tampoco. Usted no va a dejar nada bueno. Lo que va a dejar es todo lo malo. Eso sí.
A eso sí. Ay, decía una señora, me acuerdo cuando con mis comadres, mis ahijaditos. Sí, se acuerda, pero no se acuerda cuando su marido la medio mataba en las borracheras. ¿Se acuerda de la comadre o sea, hija? No te acuerdas de las macas. Dice que el marido la colgaba cuando estaba embriagada. Pero ella no se acuerda como los israelitas cuando salieron de Egipto se acordaban de la carne, del arroz. De eso se acordaban. Pero no se acordaban de que estaban encadenados, que los flagelaban, los hacían trabajar a la mala y no les pagaban ni un centavo porque eran esclavos, no tenían derecho a nada. Si nos vamos a acordar, buen testimonio. Desde el momento podía mirarle la cara a todos, antes lo despreciaba, ahora él predicaba y lo escuchaba. Ahora él aconsejaba y le seguían. Gloria al Señor. Antes era cualquier persona, era un absurdo, era una persona altamente odiada, ahora no. Es Mateo, el discípulo del Señor, más tarde el apóstol. Gloria a Dios. Puede que al principio fuera más pobre. Ah, sí, ya nos roba, ya nos roba. ¿Mm? Y que la vida le resultara mucho más dura. Bueno, antes vivía de la coima, ¿no? A la pobre gente la desplumaba y él se emplumaba. Y que se le acabaran los lujos y las comodidades. Al principio tal vez suena a una renuncia depredadora para algunos, ¿no? Pero desde aquel momento dejó de ser publicano odiado por toda la gente, sumando la suma total, la sumatoria total, beneficios más maldiciones, resultaba en un beneficio de vida, gloria al Señor. Consiguió otro trabajo mucho mejor. Sí, correcto, correcto. Aparte de su dedicación al ministerio de la predicación, solo eso hacía Mateo. Escuche, se ha dicho que Mateo lo dejó todo menos una cosa. ¿Qué es lo que no dejó Mateo? La pluma para escribir. Así como lo oye, con su mente ordenada, su manera metódica de trabajar y su familiaridad de escribir, fue el primer hombre que le dio al mundo el libro de las enseñanzas de Jesús, el Evangelio de Mateo, el Evangelio que lleva su nombre. Alcanzó fama inmortal y universal. ¿Quién no sé, tal vez haya más? Mateo. Si Mateo se hubiera negado a aceptar el llamado de Jesús, que todos odiaban, Mateo el publicano. Al aceptar el llamado de Jesús, ganó una fama internacional como el hombre que nos dejó el primer evangelio del Nuevo Testamento. Evangelios que lo han estudiado. Las lenguas anteriores, lenguas muertas, han estudiado a Mateo. Dios nunca nos deja sin bendición cuando lo abandonamos todo por él. Escuche. Mateo 19:29 dice, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Aquí entra el juego del 100 por 1. Ese es otro tema.
mejor ni lo escargo. Claro, siguió. ¿Estamos nosotros decididos a seguirle a él, como lo hizo Mateo? ¿O todavía estamos pensando y poniendo excusas para decidirnos a seguirle? Señor, mi trabajo, Dios no quiere que deje su trabajo. Señor, mi marido, Dios no quiere cambiar de marido. Si le ha salido chueco, narizón, ojetón, bueno, eso lo ha elegido usted. Tiene que cargarlo, o el que lo cargue a usted. ¿Ah? Dios no está diciendo, deja, no. No hay excusa, no hay excusa. Me voy a empobrecer, mentira, mentira. Nadie se empobrece por servirle al Señor, porque nosotros vivimos bajo la bendición de Dios. Y en la inversión en Dios no es de 1 a 2, es de 1 a 100, a 60 y a 30. Todos los que se dieron por Cristo, ¿qué alcanzaron? La gloria eterna, no la gloria efímera, no la gloria pasajera, sino la gloria eterna. El nombre suyo estará escrito en el libro de la vida. Dios nos bendiga. Qué milagro, qué milagro. Gloria al Señor. Que un publicano se haya convertido y en lugar de estar pensando en las ganancias deshonestas, ahora está pensando en servir a todos los que defraudó. Eso dijo otro publicano llamado Zaqueo. Le voy a devolver 4 veces al que defraudé. Eso se llama restauración. Dios nos bendiga. Bien, estamos contentos.